Anne-Laure Feuillastre de la Sorbonne de París, que también forma parte del equipo, tampoco ha podido venir por un compromiso de agenda, justo porque tenía otro coloquio ahora coincidente con estas fechas, y ella fue la organizadora de una de las mesas redondas que se hizo en primavera y está comprometida con esto. Y un pequeño detalle también que viene a colación del discurso de Agustín Iglesias y de un fantasma que está planeando por aquí, que desde la Romero Esteo organizamos un grupo de trabajo sobre los derechos culturales. Creíamos que era imprescindible reivindicar los derechos culturales, y entonces se formó un equipo que estaba curioso porque no eran creadores, o no solamente creadores, sino también había juristas, porque era importante a la hora de plantear estos temas que van a nivel nacional y que va a tocar tema de leyes, pues entonces que hubiese jurista en este equipo. Así se hizo, se ha estado trabajando, se realizó un curso con la universidad, llegamos a un acuerdo para los cursos de verano, que se impartiera un curso de esto, fuese sobre derechos culturales. Vino la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que la verdad es que dio una conferencia al respecto, hablando sobre la Constitución y dejándonos muy claro todo este tema de los derechos culturales, que fue muy, muy interesante, y todo el perfil de personas que estuvieron interviniendo iban en esa dirección, de tal forma que todos firmaron un manifiesto que se llama el Manifiesto Gibralfaro. Lo digo porque lo podéis buscar en las redes sociales. Se llama Gibralfaro porque cuando nos reunimos por primera vez este equipo lo hicimos aquí, en la cafetería del Castillo de Gibralfaro, y entonces le hemos dado ese nombre. Eso, el reconocimiento y el éxito que tuvo de la propuesta del tema de los derechos culturales ha crecido, y de tal forma que la universidad de alguna manera nos pidió hacerse cargo de este asunto. Así lo ha hecho, puesto que las universidades tienen muchísimo más alcance, muchísimo más poder que podemos tener nosotros, una modesta entidad cultural como la Romero Esteo. Y por lo tanto, a ese documento está ahora viajando por las diferentes universidades para conseguir que todas las universidades se pongan de acuerdo en este tema y vaya al Congreso. Y entonces trabajar el tema de los derechos culturales. Entre otras cosas, hay muchas, pero entre otras cosas hay algo importante para nosotros, que es la cuestión presupuestaria, que se aumente ya un 2% definitivamente y se extraigan de esas partidas, porque Málaga cumple eso, del 2% de los presupuestos generales, pero es que tiene metido la Feria de Málaga y la Semana Santa dentro del presupuesto de cultura. Entonces, claro, así no. Entonces, esto está trabajando, y el tema os informo únicamente de ello por la importancia que pueda tener este asunto de los derechos culturales, ¿no? Es, en definitiva, considerar las artes escénicas como un bien, y que tenga una consideración social mayor que la que ahora mismo tiene. Y eso conlleva muchos tratamientos. Ramón Soto, él es investigador, es un hombre que se ha incorporado al equipo nuestro hace prácticamente un año, y está trabajando, investigando mucho sobre Romero Esteo, sobre Miguel Romero Esteo. Lo ha hecho desde una vertiente al principio cercana, es decir, de conocer la biografía de Miguel Romero, y ir intelectualmente más justificando un poco ese personaje, pero justificándolo desde ese punto de vista del poder intelectual que Romero Esteo tenía. Ya no solamente era ese hombre extrovertido, hombre espectáculo, hombre antiburgués, porque si hay que definirlo de alguna manera, Romero Esteo estaba contra la burguesía, era un antiburgués absoluto. Ya no solamente por eso, sino todo el pensamiento que estaba por debajo. Y ese pensamiento no ha aflorado realmente, o está muy oculto. Todavía no hemos llegado, no hemos sabido todavía hacer la actividad adecuada para que ese pensamiento aflore. Ya iremos consiguiéndolo y trabajándolo, pero una de las piezas clave se me antoja que es Ramón Soto, por su capacidad de investigación, su metodología, y como solemos decir, yo lo defino así también, el perro de presa, ¿no? Estos que muerden y hasta que no consiguen la información que buscan no la sueltan. Y a mí me apasiona porque me dice: Rafa, he encontrado esto, y digo, bueno, ¿y qué va a hacer con eso? Eso me lleva a esto, pum, lo consigue, digo, joder. Y entonces, para mí eso es un abismo. Entonces yo no soy investigador, y cuando alguien me habla y veo
que da los resultados y que lo consigue, chapó. Mil maravillas. Ramón, muchísimas gracias por tu intervención que vais a tener ahora, fantástica. Gracias a la asociación y especialmente a ti por facilitarme tanto el trabajo. ¿Podemos ver una presentación que hay aquí con imágenes? Adiós, sí, se me había olvidado. Claro, no te preocupes, porque mientras quería aprovechar para relacionar lo que ha contado Raúl del teatro de salón con Romero Esteo, y es que yo no sé si alguien de aquí conoce creo que era el Salón de las Pulgas o el Teatro de las Pulgas, que estaba en la calle Huertas de Madrid, donde últimamente tuvo un papel muy activo Ruth Rubio, que fue ganadora del premio Romero Esteo con los ignífugos, que llegó aquí a Málaga 4 años. De hecho, yo vi dirigido por ella la fundación de Buero Vallejo, por traerlo también a colación con lo que habló ayer Enrique Baena, ¿no? Conectando a Miguel y a Bueno. Entonces, bueno, el título, elegí un poco medias con Rafa de Romero Esteo Intelectual Europeo, porque desde los comienzos esta foto es la que ilustra una noticia del diario Informaciones del 5 de noviembre del 70, titulado Lanzamiento mundial de un autor español. Y en el pie de foto, la declaración de Romero Esteo ya es especialmente significativa. El camino está en Europa. Quiere esto decir que probablemente en Europa se le hizo más caso de la atención que en España se le prestó, porque aquí se oscila entre la indiferencia, cuando no abiertamente el ostracismo. En cambio, el europeísmo de Romero Esteo está muy presente desde su reseña, o sea, donde se ve más claro quizás en la reseña de New European, los Nuevo Europeo, el libro de Anthony Sampson, que reseñó para el Nuevo Diario el 13 de junio del 71. Supongo que tiene mucho que ver, pues, que Romero Esteo pasa un año en Inglaterra, en el Vincentian Fathers College, ¿no?, de Potterbar, al norte de Londres, y que vuelve sabiendo inglés, que precisamente lo conecta también con las bases estadounidenses, puesto que en el 59 entra a trabajar en la sección administrativa de Torrejón de Ardoz, ¿no? Un par de apuntes antes de pasar ya a meternos en faena sobre la concepción que tiene Romero Esteo del mundo cultural y cómo permite entender su proyección internacional. En un dossier biográfico que escribe probablemente para la Bienal de Venecia, todo esto es material de archivo, por cierto, que está inédito, así que ahí hay un terreno enorme para explorar. Dice que en 1965, literal, continúo viviendo al margen del mundo artístico y cultural. Ese mundo me parece cretino, fascista y provinciano. Entiendo que se refiere a la escena cultural del Madrid de la época. Y quizá el concepto que mejor explica la sensación de Romero Esteo es uno que es de la sociología de la literatura, que le explicó durante tanto tiempo. Lo que pasa es que nunca lo menciona, que es la idea de alodoxia. Si alguien está familiarizado con Pierre Bourdieu, seguramente conozca el término, ¿no? Simplificándolo mucho, y no creo que sea necesario aclarar nada, es la distancia que tiene la pequeña burguesía con la cultura legítima, al hilo de lo que ha dicho Rafa, de que Romero Esteo siempre fue antiburgués, ¿no? Entonces, esa pequeña burguesía está más en el conocimiento que en el reconocimiento de la cultura legítima, con lo cual saben que la cultura oficial es un modo de distinción, pero los modelos que sigue vienen a ser sus productos culturales, que en el fondo, por decirlo con palabras suyas, es la facilonería de la que siempre pues abominó, ¿no? Otro dato fundamental en su formación es que, casi de rebote, porque lo dice en el mismo dossier, en el año 68, dice: vivo en París por pura casualidad la experiencia de mayo del 68, con lo cual ahí pues todas las ideas renovadoras probablemente pasan a incorporarse a su modo de entender su oficio, que por entonces era el administrativo en el ministerio, ¿no?, y su oficio teatral, porque si vamos pasando, desde muy pronto Romero Esteo sabe que en España no tiene nada que hacer y comienza a difundir su obra en el extranjero. Tenía contactos pues con Alemania, por lo menos Francia e Inglaterra, y esta carta es de Verónica Silva respondiéndole al envío de Pontifical. Verónica Silva, que trabaja para la editorial que todavía existe, Jonathan Cape, que es probablemente de las más prestigiosas en el mundo anglosajón, donde Verónica le dice pues que incluso en español pensamos que la obra pues bueno, nos interesa muchísimo y nos gustaría trabajar con ella. Lamentablemente nunca se produjo esa traducción de Pontifical, aunque se pensaba en el traductor de Lorca, que probablemente fuese Edwin Honig, ¿no? Por si a alguien le interesa este dato. Un poco más adelante, en la siguiente carta,
es nada menos que de Siegfried Unsel, director por entonces de Surkamp Verlag, que era la casa editorial de teatro más importante, no solamente de Alemania, supongo, sino de Europa completa, donde le dice pues que el traductor inicial era Hans Magnus Enzensberger, que no es moco de pavo, una figura de relevancia mundial, pero que finalmente, pues por diversas cuestiones, no está llevando 3 libros para adelante, le dice ahí, no va a poder llevarla, y entonces confían esa traducción de Pontifical a Meyer Clason, revisada además, no se dice ahí, pero se dice en el grueso de la carta, por Martin Walser, que no sé si le suena, pero fue integrante del Grupo 47. De hecho, una de las fotos más famosas que hay suya es junto a Günter Grass, premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces, ahí comienza probablemente la proyección internacional de Romero Esteo con la traducción de Pontifical, que en España solamente se vio editado en 5 ejemplares, de manera casi clandestina. En cambio, en Alemania debería haber sido un acontecimiento, pero bien, por lo que fuera, pues no lo fue. En eso podemos entrar en otro momento al respecto. De toda esta información, Romero Esteo no la oculta. Es decir, en la siguiente imagen, esto es una captura de primer acto de noviembre del 70, donde efectivamente dice pues que literal hay una escalada competitiva por los derechos de traducción y representación de mi obra. Y de hecho habla por ahí pues de, no sé si Zúrich, Hamburgo, etcétera, Berlín, como proyectos de representación de Pontifical, pese a la enorme complejidad que la obra reviste, ¿no? ¿Qué pasó aquí? No sabemos, porque este es un momento crucial en la vida de Romero Esteo, porque abandona el trabajo en el ministerio y pasa a dedicarse a la labor cultural en el 71, en Nuevo Diario, que es justamente la imagen siguiente. Voy a ir un poco acelerado porque tampoco sé muy bien del tiempo cómo va. En 1971 Romero Esteo comienza la crítica cultural en Nuevo Diario. No voy a extenderme aquí porque creo que ya hablé un poco, aunque no fuese el núcleo de mi intervención, en el acto inaugural del presente otoño Romero Esteo, que por desgracia se acaba ya, ¿no? ¿No? Bueno, nos queda el miércoles, ¿no? Sí, pero por desgracia no. No, hombre. La cuestión es que el Nuevo Diario, estos son simplemente casi al azar 5 titulares, los nombres: Peter Brook, Yanis Yanaki, Osip Mandelstam, William Burroughs y Bob Wilson. Da a conocer mayoritariamente para los lectores de Nuevo Diario. Ahí habría que hablar también la línea ideológica opusina de la que Romero Esteo se demarca pronto, además esto lo confiesa en carta. Da a conocer prácticamente a todos los nombres de la vanguardia europea, no solamente teatral, sino narrativa, poética y ensayística del mundo anglosajón, tanto a una orilla como a otra del Atlántico, y del europeo. No voy a extenderme, ya digo, porque remito a esa intervención anterior, pero vamos, de un total, y eso también explica esa indiferencia o ese ostracismo, de unos 240 artículos que escribe, todavía hay 75 libros que reseña Romero Esteo que no están traducidos al castellano. Eso da una idea del carácter innovador de su trabajo, que además es incansable. Es decir, Romero Esteo aquí se nota especialmente, está muy cansado de la estética del genio y de la importación o la imitación española del molde de artista que viene de fuera, especialmente contra los novísimos. Cuando reseña poesía es muy duro. Es decir, se imita formalmente una estética del genio, cuando él siempre, por lo que apostó, fue por una ética del trabajo. Es decir, Romero Esteo fue un trabajador incansable, mucho más allá del molde. Por eso mismo le molestaba un poco que lo tildasen de genio, porque precisamente no creía en esa categoría estética, ¿no? Un poco más adelante, este es el dossier de presentación de Surkamp del año 71. Está un poco borroso porque no conseguí la foto bien, pero bueno, traduzco un poco. Se menciona el incidente de Sitges, que no lo hemos mencionado, pero en el 67 Romero Esteo debería haber ganado el Festival de Teatro de Sitges, porque el jurado dice literalmente en el dossier que es la mejor obra escrita entre 1940 y 70 y está entre lo más destacado del teatro español del siglo XX. Ya en 1971 es cuando se publica Pontifical en Alemania. Por un lado estaría la beta alemana y por otro, en la siguiente, tenemos la vía estadounidense, porque antes de que se publique el Spanish Underground Drama de Wellsworth,
Romero Esteo ya mantenía correspondencia con él, como ilustra la carta, donde bueno, llega a decir que el teatro de Shakespeare ya le parece funcional porque lo que busca es teatralizar el teatro en todas direcciones. No voy a ir por aquí, pero una carta de Romero Esteo de más de 2 folios es una mina para rastrear en su idea sobre el teatro, en su idea sobre la creación artística y en su idea también sobre la recepción y el público. Por cierto, que el libro de Wellward, que en Estados Unidos se publica en el 72, no llega a España hasta el 78, con lo cual ya se ha pasado probablemente el proceso de recepción del cual debería haber sido partícipe, ¿no? Pero bueno, vía alemana, vía estadounidense, todavía queda una tercera que sería la vía francesa. En la siguiente diapositiva lo vemos, porque Romero Esteo participa sustituyendo a Alberti, que no puede ir a última hora, en la primera semana del Teatro Español de la Sorbona. Ahí lo vemos en la imagen con Jean Vilar, la foto es de triunfo. Es la única aparición, este encuentro, en los diaris, en los 3 tomos de diaris, que son muy voluminosos, de Ricard Salvat. También es una omisión curiosa, ¿no?, porque simplemente se le menciona aquí. Ditirambo representa parafernalia aquí, con un montón de contratiempos, porque bueno, cambio de sala, posposición de la obra, representación a la hora intempestiva, y la crónica de primer acto, que se reproduce ahí parcialmente, lo que dice es que el gran interés suscitado en el coloquio con Romero Esteo se mantuvo, registrándose gran afluencia de espectadores, aunque parte de ellos abandonaran el local antes del término del espectáculo, en gran medida por la duración del mismo, 3 horas y media, cuando la representación había comenzado a las 11 de la noche, que es un horario completamente intempestivo, más todavía en Francia, que el teatro creo que empieza antes incluso que las salas españolas, ¿no? ¿Puedo contar la anécdota? Por supuesto. Os cuento la anécdota para que sepáis por qué se produjo eso. Y es porque ellos, ya sabéis, bueno, trabajaban con una precisión absoluta. Y en un momento determinado, que ya iban por la mitad de la obra, un actor da un pie que correspondía a una escena del inicio. Entonces la réplica, en vez de salir, le volvieron a dar la misma réplica y volvieron a la escena. Y por eso duró 3 horas y media, porque no lo arreglaron, sino volvieron y volvieron a... Ya está. Sí, terminó pasada la 1, claro, cerca de las 2 de la mañana. En la siguiente imagen tenemos la diferencia de recepción, porque en España lo primero que se edita, quitando esa edición clandestina de Podifical, es Pasodoble en primer acto del 73, que da la portada ya de por sí hecha para atrás, porque no parece que entienda el sentido de la obra, ¿no? En Estados Unidos, en cambio, es el número, creo que 2 de estreno en la Universidad de Cincinnati, es decir, sí está vinculado al campo académico, no como aquí, ¿no? Pues estreno sí que reconoce, ahí está editado Parafernalia, ¿no?, en el año 75. Pero vamos, ya en España, poco menos que era un apestado, porque en la foto siguiente tenemos un texto de Moisés Pérez Cotelillo, que ya se ha mencionado hoy, que en informaciones ya habla, no sé si se ve abajo a la derecha, de autores marginados, ¿no? Repito, año 74. Quiere decir que la carrera que debería haber sido probablemente meteórica. Ahora, no sé si tiene que ver también con el lenguaje que utiliza Romero Esteo para escribir, ahora lo podemos debatir después, pero probablemente Romero Esteo traducido pierde mucho, ¿no? Ahora lo veremos un poco más adelante, porque justo después Romero Esteo no solamente tiene repercusión internacional como creador teatral, sino como ya hemos visto en la siguiente, de introductor de títulos, y la prueba está en que podía haber sido, si hubiese hecho carrera académica, un referente probablemente de los estudios teatrales, porque esta edición del fichero de Rosely va precedida de su artículo en Nuevo Diario, lo reproduce literal, no escribe un texto para la ocasión, y bueno, de su reconocimiento internacional de nuevo da cuenta que Lázaro Carreter, no sé si se lee bien en la noticia, que es de... lo tengo por aquí, bueno, no recuerdo, de la estafeta literaria, la conferencia de Lázaro, dice, dedicó al teatro underground, especie en la que destaca la figura de Miguel Romero Esteo, Lázaro Carreter, que bueno, no hace falta decir quién es aquí, ¿no? El más importante de los dramaturgos jóvenes que escriben en España. Pues no sé qué más acreditación necesitaba, ¿no?, más allá de esto. Y un poco después, solo 2 años más tarde, en el 77, en
los escritos preliminares al hombre y la mosca también se reproduce otro artículo de Romero Esteo, y es curioso porque Ruibal recibe 1 millón de pesetas de entonces para representarlo y renuncia, ahí tengo el titular, porque según declaraciones e informaciones donde está tomada la noticia, dice Ruibal que una de las razones aducidas para la no aceptación de la subvención es la de que, y aquí empiezan las palabras de Ruibal, mientras un teatro como el de Miguel Romero Esteo, Luis Riaza, por citar 2 casos tan notables como rumorizantes, no se ha llevado a la escena con exigente solvencia artística y técnica, no habremos entrado en el teatro de nuestro tiempo. Entonces, bueno, creo que sobran los comentarios, ¿no? La proyección internacional de Romero Esteo sigue, porque un año antes, en el 76, Paso Doble se representa en la Bienal de Venecia. Ahí está el programa de mano, con bastante éxito, según dice la prensa de entonces. Además, que Romero Esteo casi hace una mise en abîme de su propia trayectoria, porque da una conferencia en la Bienal titulada, creo que está en los archivos también el texto, Dificultades del autor dramático. Un poco más adelante, en el 79, está la famosa gira estadounidense. Volvemos atrás. La noticia en inglés se refiere a la representación también de Paso Doble por Di Tirambo en el Simposio de Teatro Español Contemporáneo en California, ¿no? En la California State University Domínguez Hills. Ahora sí, en el 76, Meyer Clason, que había traducido Pontifical, reconoce que Paso Doble le viene grande. Es decir, que por lo que sea está liado con otras cosas, entonces no va a poder dedicarle a la traducción de Paso Doble por lo que la traducción cree que requiere, lo cual da una idea de la estimación que se le tiene de nuevo en el campo cultural alemán. Entonces ha pensado en otros traductores y, pese a todas las dificultades que él encuentra, si vamos a la siguiente, Paso Doble, finalmente, aunque este libro es menos conocido y en formato físico prácticamente inencontrable, creo que hay 4 o 5 ejemplares por ahí dispersos por Alemania, pero aquí creo que no llegó. Ahí está la traducción con traductores nuevos, ¿no? Y traigo la adenda anotada al pie porque dice, perdón por mi alemán, que como ocurría en Parafernalia, esta pieza es extremadamente difícil de interpretar y representar tal y como está escrita. Es precisamente esa búsqueda de la dificultad, es decir, la no incurrencia en la facilonería, la que probablemente le cierra más puertas a Romero Esteo de las que le abre. O sea, en lugar de elevar el nivel del público, lo que hizo fue cerrarle puertas. No obstante, en Estados Unidos se sigue. Traigo esto porque justamente me lo envió ayer Gerardo Piña, que tuvimos una conversación por vídeo. Este estudio es poco conocido, pero nada menos que se entronca Parafernalia con la Celestina. Gerardo Piña, todavía entonces joven, y bueno, el texto dice él que, en fin, que todo tiene algunas incorrecciones y tal, pero hay una línea, probablemente de lo grotesco y lo barroco, ¿no?, que conecta la Celestina con Parafernalia, que era lo último que había estrenado, o sea, que había publicado Romero Esteo en territorio americano, ¿no? Fantástico. Por aquí ya tenemos la vía, vamos a llamarla intelectual, pero es que Romero Esteo podía haberse representado en el extranjero si no hubiese tenido una mala suerte, pues casi, no sé, de maldición bíblica podemos hablar, ¿no? Porque si nos vamos ya a las representaciones, la primera noticia de ABC es de antes de que Tartessos se publique. Tartessos se publica gracias a una ayuda, una subvención del Ministerio de Cultura, ¿no? Pero Peter Brook ya está pensando en montarla para el Festival de Aviñón. Repito que es en abril y Tartessos sale publicado después, después de que le den el premio, esto es posterior a la publicación del libro, pero anterior al reconocimiento del premio del Consejo de Europa de Teatro. El titular de Sur creo que lo dice todo. No obstante, de nuevo vuelven las complicaciones, porque en esa misma noticia se puede leer que el premio, o la entrega del premio, no estuvo exenta de polémica, ¿no? Cito rápido: la entrega de los premios implicó algunas irregularidades con gran malestar para los miembros del jurado presentes en la solemne gala y acto oficial. Contra eso, el profesor Arnaud Paul presentó una protesta en la mesa presidencial una vez acabada la entrega de los premios, y el director del Royal Theatre de Estocolmo, Lars Löfgren, hizo saber su decisión de darse de baja en el jurado. Es decir, parece que hay aquí una especie de ignominia, ¿no?, que no se termina de materializar. Todavía hay un segundo proyecto Tartessos, que este sí es más conocido,
para la Expo 92. Hay un precontrato firmado con el Pabellón de España y seguramente aquí hubo una cantidad de millones inmensa que nunca se sabrá dónde fueron a parar, porque el espectáculo que iba a cerrar el Pabellón de España terminó siendo una gala de folclore y copla con Rocío Jurado y Marifer de Triana, que en fin, da una idea de por dónde van los tiros por conectar con lo que ha dicho esta mañana Agustín Iglesias aquí, ¿no? Dirigido de nuevo por Miguel Narro. Y todavía hay un tercer proyecto que emprendió Luis Vera, al que Miguel le debe muchísimo, que a mediados del año 90, no, está ahí, en la anterior. Esto es una carta o un mensaje de correo de Annie Colsidopoulos Dufexis, que es la pareja de Stavros Dufexis, quien iba a montar ese Tartessos, que iba a contar con música de Europari. Si vemos, dice que pues eso, he encontrado en los archivos, quiere decir que ese documento está en Atenas ahora mismo, ¿no? Un diagrama enorme, ¿no? Que habla de pues el dramatis personas y en fin, y anotaciones o indicaciones. Lo que pasa es que Dufexis, por desgracia, pues parece que tiene un principio de Alzheimer y es incapaz de recordar nada de esto, con lo cual nos tenemos que limitar a la documentación que tiene, ¿no? Y una tercera vía de proyección internacional de Romero Esteo, lo que pasa es que ya es en sentido inverso, es decir, de cómo Romero Esteo intenta europeizar la escena local, está justamente en su etapa, probablemente la más brillante con diferencia, como director del Festival de Teatro, del Festival Internacional de Teatro de Málaga. Ese nombramiento se produce, como recoge la noticia, en el año 85, y la nómina de espectáculos que trae Romero Esteo como director cultural es apabullante. Solamente una boda de sangre coreana, la fiesta de Aristófanes con Stavros Dufexis en el mismo año 85, Bob Wilson, la jarra rota de Heinrich von Kleist, Lindsay Kemp, Marcel Marceau. Bob Wilson cada año le mandaba una felicitación de Navidad, lo cual da una idea de la relación que pudieron mantener estos dos creadores, ¿no? Mientras que Bob Wilson en el extranjero pues tiene un prestigio cultural al margen de cualquier legitimidad, a Romero Esteo todavía estamos aquí un poco como en las catacumbas defendiéndolo, ¿no? Lo cual da una idea de lo poco profeta en su tierra que ha sido, ¿no? En el año 90, Irene Sadoz-Caguillón habla del festival en una revista francesa, lo podemos ver creo en la página siguiente o no, pero bueno, aquí son más, en fin, un Shakespeare, por cierto, protagonizado por Ray Fiennes, que no sé si tiene Oscar, pero bueno, supongo que todos sabemos, conocemos al actor, ¿no? Ha trabajado con Spielberg en La lista de Schindler, en fin, ha sido director también, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, cualquier cosa de esos festivales de teatro es... Vamos terminando porque eso, la salida, y lo vemos con Living Theatre, la salida fue un poco brusca hasta el punto de que Romero Esteo escribe un artículo pues, bastante resignado, ¿no? Me sospecho que esto se asumió como presentar la dimisión. Dice, Málaga fue el texto que se publica en Sur, pero hay hasta 3 versiones, quiere decir que esto le dolió muchísimo, 3 versiones del artículo Festival de Tinieblas. El final del último es terrible, ¿no? Es decir, llega a la conclusión de que probablemente es que lo que no hay es teatro de creación, por retomar un poco la idea de, o sea, lo del mercedioneo de amor como metáfora o como diagnóstico cultural de la escena local es más que significativo. Y que curiosamente la academia ha tratado de mejorar a Romero Esteo fuera que dentro de España. Porque la primera tesis doctoral sobre Miguel es de María Elisabetta Lidia Labianca de la Universidad de Milán en el año 93. Esta mujer pues no he podido contactar con ella, pero parece ser que no hizo carrera académica. La Universidad de Estrasburgo, por mediación de Isabel Reck, aquí Carol Eger, ha dado un montón de pasos para el reconocimiento de Romero Esteo. En cambio aquí parece que todavía nos cuesta un poco ver la dimensión de una figura que probablemente en otro contexto habría sido un intelectual de primer nivel, en fin, que cualquiera que lo conocíamos vimos que tras la máscara, pues un tanto extemporánea, ¿no?, había una profundidad de ideas que es precisamente lo que debería empezar a salir a la superficie para que por fin pues la obra de Romero Esteo goce del reconocimiento que a todas luces creo que se merece. Así que nada más, tenemos terminado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos muy
justo de tiempo, pero si hubiese alguna pregunta muy concreta, por favor. ¿Hay algo? No ha sido tan contundente y tan claro. Muchísimas gracias, Ramón. A colación un poco de todo esto, informaros, para los que no lo sabéis, que una de las cosas que hemos hecho desde la Romero Esteo ha sido pues salvaguardar todo el legado de Miguel, profesional hablamos, ¿no? Entonces, toda la obra original de Romero Esteo, la obra original, toda la obra escrita por él, está en la Biblioteca Nacional en Madrid, al menos un 80%, y el otro 20% que apareció después de su fallecimiento está ahora mismo en depósito en el archivo provincial de aquí de Málaga, esperando a que la familia, sus herederos, decidan qué van a hacer con ese material, si se queda aquí o se incorpora a Madrid, a la Biblioteca Nacional. Eso en cuanto a su obra original. De esto da buena fe Ramón, que ha estado metido en todos esos archivos y buscando material. Y después, por otro lado, era su biblioteca personal, sus enseres personales, profesionales, ¿no? Hablamos de todo esto. Y ya se ha inaugurado la semana pasada, o la otra creo que fue, con la Universidad de Málaga, que cogió el compromiso, y entonces hay la Biblioteca Romero Esteo, un aula Romero Esteo en la antigua Escuela de Magisterio, y ahí alberga toda la biblioteca personal, que se salvó, la suya. Lo digo porque tiene mucho interés, porque ahí están todos los libros que él utilizó también para el Tartessos, para el Quiberta y muchas de sus obras, ¿no? Está esa biblioteca, su discoteca personal, la videoteca también, y está con los enseres, las máquinas de escribir, su piano, en fin, las cosas así personales. Y también está acompañado de Luis Riaza, la biblioteca de Luis Riaza, que sus hijos pues nos lo cedieron también muy amablemente y muy contentos por esto, y documentos de gestión de Luis Vera, como director de escena, que puso en pie obras de Riaza y de Romero Esteo. Por lo tanto, ya está todo protegido. Ya son las instituciones las que se han hecho cargo de todo ese material. Ya no habrá nada por ahí, por los rincones, ni nada ramblando. Sí hemos hecho una petición a todos los amigos que tengan, por favor, textos, o porque Miguel en esto era muy desprendido, le daba un original, no sé, eso se pierde, pues todavía echamos en falta algunos originales de Miguel que estarán en casas particulares de amigos suyos, de conocidos, de alumnos, no sé qué. Hemos hecho esa petición para ver si nos llegan algo de ese documento.